Por ejemplo, el primer Detroit. ¿Cómo es más difícil de crear? ¿En 3D o en 2D? ¿Qué pasa, adorador de Samus Aran? Bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de ¿qué es más difícil, hacer 2D o 3D? Yo soy Iván Hitbox y si alguna vez te has preguntado ¿por qué Iván es tan sexy y tiene esa tremenda poro? No. A ver, es broma. Si alguna vez te has preguntado ¿por qué hay juegos en 2D y otros en 3D? Pues ese también es tu vídeo. ¡Vamos al lío! Espero que conozcas el videojuego Metroid, el de Samus Aran. Ya sabes, la rubia que cuando usamos por primera vez pensamos que era un macho poderoso. Pero no, en realidad es una rubia poderosa. Que conste que en mis tiempos no existía internet y no teníamos ni idea de si era chico o chica. Pues Metroid ha hecho juegos en 2D, en 3D y curiosamente Metroid Dread, que es un juego con ejes 2D pero con contenido 3D. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Vamos a explicarlo todo. Tranquilo. Para empezar hablaremos del 2D y más especialmente del personaje principal. Primero habría que diseñarlo, después pasar ese diseño al arte correspondiente, pixel art, por ejemplo, y después animar fotograma a fotograma el personaje. ¡Ya está! Esa es la etapa que pasa el personaje en 2D. Vamos a ver ahora el 3D. El personaje se diseña igualmente y ahora se pasa al 3D, lo que sería modeling. Después del modeling tenemos que darle textura, después tenemos que ponerle un esqueleto y finalmente animarlo. Como veis, os acabo de demostrar que el 3D ya tiene más pasos, lo que hace que sea más difícil el 3D que el 2D a la hora de crear personajes. ¿Pero qué pasa con los escenarios? Pues bien, en 2D tenemos los mismos pasos, pero normalmente el paso de animación lo omitimos, a no ser que sea como un coche que tiene que moverse. Pero plataformas, rocas y demás son planos, un dibujo plano. En el 3D, no. En el 3D tienen los pasos de modelar y texturizar obligatorios, y normalmente conlleva más tiempo que el 2D. Así que no es que sea más difícil el escenario, es que conlleva más tiempo hacerlo en 3D que en 2D. ¿Y por qué conlleva más tiempo? Por algo que necesitamos saber, el eje Z. En 2D hay dos ejes, el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. ¿Lo he dicho bien? Lo que nos permite mover al personaje de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Aunque haya juegos de vista isométrica, es decir, visto desde arriba, es irrelevante porque sigue habiendo solo dos ejes. En cambio, en el 3D añadimos el eje Z, la profundidad. Ahora no solo nos podemos mover en X e Y, sino que además en la profundidad. Esto es lo que ocurre en los juegos en 3D. ¿Y qué pasa cuando añadimos un nuevo eje? Pues que la cosa se nos complica. Los enemigos pueden venir de más lados, tienes 1000 lugares nuevos a los que puedas ir, un caos si no haces bien el diseño de niveles, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, entenderás que el 3D se hace mucho más difícil que el 2D cuando añadimos un nuevo eje. Entonces, ¿qué ocurre con Metroid Dread, que es un combo entre 2D y 3D? Como podéis ver, en Metroid Dread, nombre que no sé si estoy pronunciando bien, el personaje solo se mueve en el eje X e Y, pero el personaje en sí y el decorado son en 3D. Bueno, menos trucos de decorado de fondo que son en 2D, pero bueno, que me habéis entendido. Esto crea un híbrido que hace que sea más fácil que el 3D, pero que conlleva tanto tiempo hacerlo como un juego en 3D. ¿Hola? ¿Hola? ¿Has llegado hasta aquí? ¿Te parece interesante el vídeo? Pues suscríbete. Para saber que me apoyas, solo tienes que darle al botón rojo de aquí abajo. Creo que es la primera vez que digo bien el color del botón. Nota, soy daltónico. Pues todo esto nos deja con tres opciones. La primera sería el 2D, que es más fácil y rápido que el 3D. Luego estaría el 3D, pero solo usando los ejes X e Y, con el Metroid Dread, que es más fácil que el 3D, pero conlleva más tiempo crearlos que el 2D. Y por último, el 3D clásico, que es el más difícil y el que lleva más tiempo. Esto, claro, teniendo en cuenta que el material que vamos a crear es para el mismo juego. Por ejemplo, el primer Detroit. ¿Cómo es más difícil de crear? ¿En 3D o en 2D? Pues en 3D, claramente. Pero decir, ¿cuál es más difícil de hacer? ¿El Metroid 1 o el Metroid de la GameCube? Pues el de la GameCube, pero porque es mucho más largo, de mundo semiabierto y no se pueden comparar. Pero si pudieran comparar equitativamente, el 3D siempre es más difícil. ¿Cuál fue el primer Metroid al que jugaste? Déjamelo en comentarios.
El mío fue el de GameCube, curiosamente, los pillé bastante tarde. ¿He conseguido aclarar las dudas de cuál es más difícil? Seguro que sí. De paso te dejo un vídeo en las tarjetas de cómo convertí el Mario Bros clásico en un Dark Souls. Y eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete dándole aquí a mi cara y para seguir disfrutando toma un nuevo vídeo. ¿Qué es más barato, el 2D o el 3D? El 2D, porque por norma general hace falta menos gente. ¿Qué es más difícil de realizar, animación 2D o animación 3D? La de 3D, porque tienes que animar en el eje Z también. Dios, cómo odio el eje Z.